Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Es un gran privilegio, como siempre, poder estar en estos programas que anhelamos que sean de gran bendición para la vida de cada uno. En esta noche tenemos el gran privilegio de tener con nosotros al doctor Jeffrey Johnson, hablando sobre un tema que, por cierto, no es tan conocido quizás en nuestra Latinoamérica, pero sin duda un tema muy importante porque está a las puertas. Está en los Estados Unidos una gran lucha con respecto al tema de la justicia social y nosotros tenemos que prepararnos conociendo de antemano cuál es la problemática, qué es lo que está sucediendo y cómo debemos prepararnos para esto. El día de hoy estamos haciendo este conversatorio, esta entrevista con el doctor Jeffrey Johnson, reconociendo y poniendo delante de ustedes la publicación de un nuevo libro llamado Lo que todo cristiano debe saber sobre la justicia social. Así que, sin perder más tiempo, quiero darle la bienvenida en esta noche al pastor Eduardo Ferguson y también al doctor Jeffrey Johnson. Pastor Johnson, welcome tonight to stay with us and talking about the social justice movement. Bienvenido, Pastor Jeff. Yeah, it's great to be on. Thank you so much. Gracias por tenerme acá. También, mi hermano Eduardo, muy bienvenido. Siempre es un gusto grandísimo tenerlo como nuestro traductor. Gracias, Jorge, un privilegio para mí. Muy bien, vamos a empezar entonces esta entrevista haciendo algunas preguntas claves sobre la justicia social. So we want to begin this making some key questions about social justice. En primer lugar, Dr. Jeffrey Johnson, necesitamos como latinoamericanos entender un poco el contexto de la justicia social. So we here in Latin America, we need to understand a little bit more about the context of the social justice movement. ¿Podría explicarnos qué es lo que está sucediendo allá y qué es lo que lo movió a escribir un libro sobre la justicia social? Could you explain what is going on in your country and what drive you to write this book? Yeah, thank you. For about, well, actually, it's been going on for about 30, 40 years. Bueno, ha sido alrededor de unos 34 años. But we weren't aware of what was going on. Pero no nos habíamos dado cuenta de qué era lo que estaba sucediendo. Social justice is a philosophy of thinking. La justicia social es una filosofía de pensamiento. It's a worldview that shapes everything in which people think and behave. Es una cosmovisión que afecta a todo lo que la persona piensa y cómo se comporta. And we weren't aware in America that social justice has already taken root in our country. Y no habíamos sido conscientes de cómo todo este tema de la justicia social ya se había enraizado en nuestro país. And I'm imagining in Latin America, there's many of the basic teachings of social justice already there. Y yo me imagino que ya en Latinoamérica hay muchas de estas enseñanzas ya básicamente ha ingresado. But if you don't understand the philosophy, it's hard to see it. Pero si no se entiende la filosofía, es difícil verlo. And it gets to a point where it's too late. Y puede llegar hasta un punto donde luego ya es demasiado tarde. And in America, I don't know if it's too late or not, but it's in every facet of our lives. Y aquí en los Estados Unidos, no sé si ya es demasiado tarde o no, pero está en cada faceta a nuestro alrededor. It's been in our academic and school systems. Es decir, está en nuestro sistema académico de nuestras escuelas. It's in our politics. Está en todo el tema de la política. It's in Hollywood. Está en Hollywood. It's even in our sports. Está incluso en nuestros deportes. And sadly, it's now in our churches. Y tristemente ha llegado hasta nuestras iglesias. And the problem is it's a worldview that's in opposition to Christianity. Y el problema es que es una cosmovisión que está en oposición al cristianismo. So when you think about social justice, think about a tree. Así que cuando hablamos de justicia social hay que pensarlo como, piensa en un árbol. And think about the roots of that tree. You can't see, it's underground. Y piensa en las raíces de ese árbol, no la puedes ver, está bajo tierra. And then you have the branches and the fruit. Y luego tienes las ramas y el fruto. And some of the branches seem to be very similar to Christianity. Y algunas de las ramas parecen ser muy similares al cristianismo. Because social justice is anti-racism. Porque la justicia social es antirracismo. And Christianity is anti-racism. Y el cristianismo es antirracismo también. So they look like they have the same fruit. Entonces parece que tuvieran el mismo fruto. But you got to understand that that branch is connected to the tree. Pero debes tener en cuenta que esas ramas conectadas al árbol And the tree is connected to the root.
y cómo ese árbol está conectado a una raíz. and those roots are underground. Y esas raíces bajo tierra That's hard to see, es difícil de ver, are in opposition to Christianity. pero están en oposición al cristianismo. So if we eat the fruit, Así que si comemos el fruto, it's not going to be long before the roots are exposed, and it's going to destroy the Christian values that we love. al tiempo esa raíz será expuesta y va en completa oposición a nuestras raíces cristianas y busca destruirlas. So I'm assuming that the fruit is already in Latin America. Yo asumo que este fruto ya está de alguna forma en Latinoamérica. But now let's look at where that fruit is connected to so we can expose the roots. Pero veamos a dónde está conectado ese fruto para que podamos exponer su raíz. Because the most important thing about a philosophy Porque lo más importante de una filosofía are the foundations of the belief. es el fundamento o los fundamentos de esa creencia. And the main root behind social justice Y la raíz principal detrás de la justicia social is atheism, es el ateísmo, that there's no God. de que no hay Dios. And this actually started back 300 or 400 years ago after the Renaissance. Y eso empezó hace más de 400 años con el Renacimiento. And when the philosophers begin to say, such as Friedrich Nietzsche, God is dead. Cuando los filósofos empezaron a decir, tales como Friedrich Nietzsche, de que no hay Dios, de que Dios ha muerto. And if there's no God, Y que si no hay Dios, the whole worldview system has to be changed. toda la cosmovisión debía cambiar. And social justice has sprung out of atheism. Y la justicia social ha salido así del ateísmo. And so that's what I wrote that book for, is because Y por eso escribí el libro. I wanted to see, where did social justice come from, Quería mostrar de dónde venía esto de la justicia social. so that we can see where it's going to take us. Para ver también hacia dónde nos quiere llevar. Because it's so easy to accept some of their claims. Porque es tan fácil aceptar algunos de sus argumentos. And a lot of Christians have. Y muchos cristianos lo han hecho. But they're not aware that they've invited the devil into the church. Pero no se han dado cuenta que han invitado al diablo a la iglesia. Because the devil put on a disguise of an angel. Porque recuerden que Satanás puede disfrazarse como ángel. And so it seeks to claim they want equality and equity and justice. Entonces se dice que esto lo que quiere es justicia, equidad, igualdad. And of course Christians want those same things. Y por supuesto, los cristianos queremos estas cosas. But they have a different reasons why they want those. Pero ellos tienen diferentes razones de por qué quieren estas cosas. And the problem is they redefine the very terms that we count as dear, such as justice. They have a whole different meaning for that. Y el problema es que redefinen muchos de estos términos que apreciamos. Ellos incluso definen justicia de una manera muy diferente a la cual nosotros lo haríamos. And so to answer your question, Así que para responder tu pregunta, I began to see how dangerous this is. empecé a ver lo peligroso que es esto. And I knew that I had to do what I could to fight against it. Y sabía que debía hacer lo que estuviera a mi alcance para luchar contra ello. Because it's all over social media. Porque está en todas las redes sociales. And it's creeping into our churches. Y está llegando a nuestras iglesias, allí escabulléndose. And so that's why I wrote the book. Y es por eso que escribí este libro. Muchas gracias, Pastor Jeffrey, por esta respuesta tan importante. So thank you very much, Pastor Jeff, for this important answer. Y pudimos ver a través de las redes sociales también el esfuerzo que usted hizo para que este libro llegara a la mayor cantidad de personas. And we saw in social media all the effort that was made for this book to be able to reach as many people as possible. Levantando personas para que pudieran ofrendar de manera que llegue de manera gratuita a muchos pastores. Even to be able to get this book for free to many people. Right. Y eso nos muestra realmente la peligrosidad y todo lo que usted está mirando en el tema de la justicia social. And this shows all how dangerous it is and the urgency of it. Aunque usted ya ha hablado en esta respuesta tan completa que nos dio sobre la justicia social y lo que significa, So although you already talk a little bit about social justice in this first question,
¿podría usted describirnos de una manera concreta? Si yo tuviera que preguntarle, ¿qué es la justicia social? ¿Qué es lo que usted nos diría? Could you please, like, in a practical way, like, describe it? Like, if somebody asks you, what is social justice? What would you would say to us? Yeah, social justice is La justicia social is the belief that seeking to bring what they claim to be justice, and what they mean by that is equality. es una creencia que dice que está buscando igualdad o equidad. And so the best way I can explain it is through a sports analogy. La mejor manera en que puedo explicarlo es utilizando una analogía deportiva. Okay, so think about football or soccer. Piensa en el fútbol. Now, traditionally, you want the same rules for both teams. Tradicionalmente tienen los mismos roles para ambos equipos. A fair game that the referees will call it the same for both teams. En un juego justo, el árbitro va a tratar de ser lo más imparcial posible. Justice is not going to tell you who's going to win. La justicia no te va a decir quién va a ganar. It just makes sure the game is played fairly. Lo único que hace es que el juego sea justo, que las reglas sean las mismas para todos. And the better players play more. Y los mejores jugadores pues juegan más. And the players that are not as good play less. Y los jugadores que no son tan buenos pues juegan menos. And the better team typically wins. Y generalmente el mejor equipo es el que gana. But as long as they play fairly, pero mientras ellos jueguen de manera justa, then it was a just game. Entonces fue un juego o un partido justo. That's the way Christianity in the Bible defines justice. Así es como el cristianismo y tomando los principios de la escritura, así se define la justicia. The law is blind. Como la ley siendo ciega, it treats the rich and the poor the same. Es decir, trata al rico y al pobre de la misma manera. It treats all ethnicities the same. Y trata a todas las etnicidades de la misma manera. It treats the good players and the not so good players the same. Y trata a los buenos jugadores y a los no tan buenos de la misma manera. It treats both teams the same. Trata a ambos equipos de la misma manera. That's biblical justice. Esa es la justicia bíblica. But social justice wants to flip everything upside down. Pero la justicia social quiere voltear todo esto. It says it's not fair for some players to play more than others. Ellos dicen, no, pero no es justo que algunos jugadores jueguen más que otros. It's not fair that one team wins and another loses. No es justo que un equipo gane y el otro pierda. It's not fair that some people are rich. No es justo que algunos sean ricos. And other people are poor. Y que otros sean pobres. It's not fair that some people have power. Y no es justo que algunas personas tengan poder. And other people are under power, or under submission to that power. Y algunos entonces estén bajo sumisión a ese poder. So social justice wants to remove all authority. Así que la justicia social procura remover toda autoridad. At first it begins in feminism. Esto empieza con el feminismo. So you don't have the husband who's the head of the family. Entonces ya no tienes al esposo como cabeza de la familia. Because that's not just according to social justice. Porque eso no es justo de acuerdo a la justicia social. Women are to have the same amount of authority. No, la mujer debe tener la misma cantidad de autoridad. But still, that puts children under parents. Pero aún así, eso pone a los hijos bajo los padres. So that's not fair for children to be have less power than parents. Pero tampoco es justo que los hijos tengan menos poder que los padres. And so what social justice wants to do, it wants to eliminate authority. Entonces, la justicia social busca remover autoridad. Where there is a head and there's someone that follows. Donde hay una cabeza y haya algo que siga. It one eliminates that one team wins, another team loses. Quiere eliminar el hecho de que un equipo gane y el otro pierda. So social justice is not about playing fairly. Así que la justicia social no es acerca de jugar justamente. It's about equal outcomes. Sino de resultados iguales o similares. Everybody wins. Es decir, todos ganan. All the players play the same amount. Todos los jugadores juegan la misma cantidad de tiempo. Everybody has the same amount of money. Todos tienen la misma cantidad de dinero. Because anything less than that, porque si no es así, is unjust. Entonces es injusto. And it's basically communism. Es básicamente comunismo.
and it's crept into every aspect of our society. Y ha llegado a todo aspecto de nuestra sociedad. But though that might be what it is, Sorry. that's the branches and the fruit. Esas son algunas de las ramas y frutos. We have to look at the roots under the ground. Hay que ver las raíces bajo tierra una vez más. And the roots under the ground is atheism. Y la raíz bajo tierra es ateísmo. It's that there's no right and wrong. Es que no hay algo como tal bueno o malo objetivamente. And we don't know truth. Y que no podemos saber la verdad. Because we don't have an ultimate reference point. Porque no tenemos un punto de referencia definitivo o final. That's because if you take God out of the equation, Es porque si sacas a Dios de la ecuación, then you have no morality entonces no tienes moralidad, and you have no truth. no tienes verdad. So atheism leads to relativism. Así que el ateísmo lleva al relativismo. And that's the foundation of social justice. Y ese es el fundamento de la justicia social. And so what it really is, Lo que realmente es it's an anti-God movement. un movimiento anti-Dios. Because God is the ultimate authority. Porque Dios es la autoridad final. God's the one who made some people smart, Dios es el que hace que algunas personas sean más inteligentes. and some people are not as smart. Y algunos no son tan inteligentes como los que son más inteligentes. God made some people more athletic Hay personas que son más atléticas and some people less athletic. y hay personas que son menos atléticas. God made a variety of people. Dios hizo una variedad de personas, They're all made in the image of God. pero todos hechos a imagen de Dios. They're all precious, Todos son preciosos, but we all have different gifts. pero todos tenemos diferentes dones. Not everybody gets to be such a great athlete as I am, No todos pueden llegar a ser un gran atleta como el pastor Jeff lo es, especially Jorge. especialmente ni como Jorge. But Jorge is good at other things. Pero Jorge es bueno en otras cosas. We just haven't figured out what that is yet. Todavía no sabemos qué es lo que es, pero But God makes people different. el punto es que Dios nos ha hecho diferentes. And social justice says that's not fair. Y la justicia social dice, no, pero eso no es justo. And it's not fair because God is the one who's determining that. Y no es justo porque Dios es aquel que ha determinado eso. And so social justice wants to actually, since there's no God, fix everybody to be the same. Entonces, como no hay Dios, la justicia social lo que quiere es que todos sean lo mismo. It's not fair that I can't get into Harvard University No es justo que yo no pueda entrar a la Universidad de Harvard, because the standards are racist, porque los estándares son racistas, because it doesn't allow someone of my level of IQ not to let me in. porque no permite que alguien con mi nivel de coeficiente intelectual pueda entrar. And so that's how social justice works. It's anti God and the authority structures in which he is Entonces, established. así funciona la justicia social, es anti Dios y anti las estructuras que se derivan It del is hecho God, de que Dios. yeah, it's God who made man to be the head of his Es wife. Dios quien designó que el hombre fuese la cabeza del hogar, But they say that's unfair. pero dicen que eso no es justo. It's God who made parents to be the authority figures over their children. Es Dios quien instituyó que los padres sean las figuras de autoridad sobre los hijos, But they too say that's unfair. pero también dicen no, que eso no es justo. And it's unfair that there's some people who have power and other people who don't have power. Entonces dicen es injusto que hay personas que tengan poder y otras que no tengan poder. And so though they've made this about race or ethnicity, Y aunque entonces esto se habla en cuanto a raza o etnicidad, they made it about blacks and whites here in the States. aquí en los Estados Unidos lo han hecho en cuanto a blancos y negros. That's not the real issue. Pero ese no es el verdadero asunto. They're just using that as a means to spread this philosophy. Están usando esto para diseminar esta filosofía. The real desire is to get rid of God and his authority structures. Pero lo que se desea es quitar a Dios y a todas esas estructuras de autoridad que él ha diseñado. And they won't be content until everybody has the same wealth, Y no van a estar contentos hasta que todos tengan entonces la misma riqueza, the same amount of power. la misma cantidad de poder, There's no head and there's no submission que no hay cabeza, no hay sumisión, until everybody has equal outcome. hasta que todos tengan un resultado igual.
igualdad de resultados. So here's the heart of social justice. Entonces, este es el corazón de la justicia social. It's anti-authority Es anti-autoridad, because it's anti-God. porque es anti-Dios. And so wherever you see authority, Así que donde sea que veas autoridad, they say authority is inherently suppressive. ellos dicen que la autoridad es inherentemente opresora. For instance, if a wife is in submission to her husband, Es decir, si una esposa está en sumisión a su esposo, even if she's happily married, aun si ella está felizmente casada, they say that she is being suppressed están diciendo que ella está siendo suprimida and that she is even unaware of her suppression y que ella ni siquiera es capaz de ser consciente de su supresión and that she's part of the problem y que entonces ella es parte del problema because she is teaching submission and suppression to her children. porque ella está enseñando sumisión y opresión a sus hijos. And it's pushing authority and suppression to the next generation. Y le está enviando esta enseñanza de opresión a la siguiente generación. And the goal is to wake her up Y la meta es despertarla, from being unaware of how suppressed she may de be. que ella no sea consciente de cuán oprimida está. This is because authority is bad in their minds. Porque en la mente de quienes defienden estas ideas, la autoridad es mala. And so it even goes to saying there's no, anywhere you see authority, Entonces, esto los lleva a decir que donde quiera que veas autoridad, such as biblical ethics, ya sea como la ética bíblica, like the Bible telling us that homosexuality is sin, como por ejemplo la Biblia diciéndonos que la homosexualidad es pecado, they fight against that authority ellos luchan contra esa o pelean contra esa autoridad. because that authority is suppressing me and what I want to do. Porque esa autoridad me está suprimiendo a mí y lo que yo quiero hacer. And even language is authoritative. E incluso el lenguaje es autoritativo. And so it's against ethics, God ethics, and truth. Entonces, este es contrario a la ética de Dios y contrario a la verdad. And so social justice is rooted in what we know as critical theory. Entonces, la justicia social está enraizada en lo que conocemos como teoría crítica. And critical theory goes back to Germany in the 1920s. Y eso va de regreso hasta la Alemania de 1920. At a school in Frankfurt, Germany called the Frankfurt School, La escuela de Frankfurt, where 5 or 6 German men donde 5 o 6 hombres alemanes, who were committed Marxists, quienes eran marxistas comprometidos, wanted to figure out how they could best implement Marxism into society. ellos estaban viendo cómo podían implementar este marxismo en la sociedad. And so they figured that they needed to have like a 50-year plan. Entonces se dieron cuenta que tenían que tener un plan como de a 50 años. They needed to get into the school system Ellos debían entrar al sistema escolar and the universities. y las universidades, And then they could indoctrinate the children. así para poder adoctrinar a los niños. And then they began working on feminism and women being in submission to their husband. Y empezar a trabajar allí en el feminismo, And then que no hubiera ninguna sumisión. Then they would move on to the other areas. Y luego pasaban a las otras áreas. And the main tenet of critical theory Y la característica principal de la teoría crítica is that language was not designed by God, es que el lenguaje no fue diseñado por Dios, but is a social construct created by those in power, sino que es una construcción social creada por aquellos en posiciones de poder, by white European men. por hombres blancos europeos, And they created language to keep those under authority in submission. y que crearon ese lenguaje para seguir oprimiendo y teniendo a otros bajo sumisión. But if there's no God, Pero si no hay Dios, then there's no foundation behind language. entonces no hay fundamento alguno para el lenguaje. And if language says that a man is a man and not a woman, Y si el lenguaje dice que un hombre es un hombre y no una mujer, they say that language of manhood and masculinity is oppressive. dicen que ese lenguaje de varones o de masculinidad es opresivo And it keeps people from being what they want to be. y evita que las personas sean lo que quieren ser en sus corazones. So the goal is to deconstruct language Así que la meta es de construir el lenguaje so that individuals can
feel free to do what they want to do. para que los individuos sean libres de hacer lo que quieran hacer. And so that's the goal of critical theory and social justice. Esa es la meta de la teoría crítica y de la justicia social. Is to get rid of God Es deshacerse de Dios and any type of authority y todo lo que tenga que ver con autoridad that they deem as oppressive to us living out our sinful desires. que ellos consideran que no están permitiendo que se lleven a cabo los deseos pecaminosos que tenga una persona. So I'll say something pretty bold here. Sorry? I'll say something pretty bold. Y voy a decir algunas cosas aquí que se necesita valor para eso. In reality, social justice is the philosophy of Satan. La realidad es que lo que está detrás de esto es la filosofía de Satanás. It's the philosophy of some of the psychiatrists back in the 1900s. Es la filosofía que tenían algunos psiquiatras a principios de los 1900. Men like Sigmund Freud, Hombres como Sigmund Freud. who said that inside of us was the true us. Decía que dentro de nosotros está el verdadero nosotros. And that true us is dying to get out. Y ese verdadero nosotros está muriendo por salir. But the problem with humanity Pero el problema con la humanidad is false guilt. es la falsa culpa. And I may have some weird, crazy sexual desires, Y yo puede que tenga estos deseos sexuales rarísimos. but society is suppressing those desires, Y la sociedad está suprimiendo estos deseos. saying I need not think that way. Diciendo que yo no debo pensar de esa manera. And I definitely do not need to act out that way. Y que no debo actuar de esa manera. So society is suppressing what I want to be and what I want to do. La sociedad está suprimiendo lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero ser. So Sigmund Freud said the objective of psychology is Entonces, Freud dijo que el objetivo de la psicología era to let the inner self get out free, dejar que ese yo interno saliera libre. so that what I would say the sinner can do what the sinner wants to do. Básicamente que el pecador debe hacer lo que quiera hacer. Is to get rid of what they call false guilt Es deshacerse de lo que ellos llaman la falsa culpa and oppression, y de la opresión so the sinner can be who he wants to be. para que el pecador pueda ser quien él quiera ser. And I call that Satanism. Y yo llamo a eso satanismo. In fact, if you study the doctrines of Satanism, De hecho, si tú estudias las doctrinas del satanismo, the main object of worship el objetivo principal de adoración is not the devil, no es el diablo, it's self, es el yo, where the self doesn't have any structure of authority to bind him from being what he wants to be. donde el yo no tenga ninguna estructura que lo limite para que ser lo que quiera ser. And that is the great lie of the devil. Y esa es la gran mentira de Satanás. And that is social justice. Y esa es la justicia social. Wow, es increíble pensar en esto, en todo esto que nos acaba de decir.